en Paraguay, y estuve en un lugar tan intrincado que no había ni carretera, y allí en medio del monte encontramos una iglesia hecha prácticamente ahí con lo primero que encontraron, porque tienen pocos recursos. Y esa gente estaba reunida allí orando por media hora. Y aquello era un clamor increíble, no eran muy discretos a la hora de orar, estaban gritando prácticamente por media hora. Y ya se puede imaginar que era una iglesia pentecostal. Pero yo decía, qué fe, qué entusiasmo de esta gente clamando al Señor. Así que era un culto de oración como este. Se aparecieron 300 personas allí. Y cuando me tocó a mí predicar, había una señora aquí al frente que decía, ¡suéltalo! Como diciendo, no me vayas ahora a frenar la cosa. Así que yo no sé cuál es el entusiasmo que puedo ponerle a esto, porque hemos estado bastante pasivos hasta ahora. Pero Dios está dando los frutos en todas partes. Y este es un tiempo de cosecha, no solo por la emigración, sino porque la gente lo está necesitando. Esa gente, como mucha gente en estos días me envió también una hermana que estamos sosteniendo allá económicamente, me mandó fotos de un lugar que está a 300 kilómetros de la ciudad, y ahí una foto con más de 60 personas, una misión que acaba de empezar prácticamente, 60 personas, sedientos de la vida. Así que no se sientan mal, porque el rebaño ahora es pequeño, porque va a ser grande si hacen lo que tienen que hacer, seguir orando y estudiando la palabra. Para mí, que llevo ya 30 años en el ministerio, lo único que me ha satisfecho plenamente es estudiar la palabra profundamente. Y nunca pierdo la oportunidad, o nunca dejo que pase la oportunidad de poder servir a Dios y de estudiar la palabra. Él lo he hecho por mucho tiempo. Y le doy gracias al pastor Darwin por haberme dado esta oportunidad. Queremos estudiar una porción solamente del Salmo 103. Vamos a ver solamente los 5 primeros versículos. La realidad es que en estos 5 primeros versículos del Salmo está como expresada toda la idea que está en todo el Salmo. Recuerden que los salmos son canciones y la reiteración es típica de los salmos. Se reitera la misma idea con un enfoque diferente, pero al final la esencia de todo el salmo está en los primeros 5 versículos. Voy a leer la versión internacional, que se ajusta un poquito más al texto original, y dice así: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Y en esa pequeña porción el salmista ha dicho muchas cosas que quisiéramos entrar en ellas un poco más profundamente. Hay muchos recursos del lenguaje que quizás dicen mucho más de lo que a simple vista se pueden ver. Él usa una técnica aquí que se llama introspección. Está hablando consigo mismo, se está dando ánimo él mismo, se está exhortando él mismo, está diciendo: bendice alma mía. Está hablando consigo mismo, porque él cree que no está dando todo lo suficiente para el Señor, no está entregándose lo suficiente al Señor. Y como la mayoría de los salmos de David, él siempre pone como un extra en todo lo que está haciendo. Es una orden, es un imperativo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Una pequeña aclaración que sale propiamente del exégesis. El alma no es una porción de tu ser, y eso lo demuestra el mismo paralelismo. Acuérdense que, y si no lo sabían, pues lo van a saber hoy, casi la mayoría de los salmos y también los proverbios usan una técnica que se llama el paralelismo. En el paralelismo usted sabe la esencia de un pasaje por el pasaje contiguo que tiene. Cuando él dice bendice alma mía al Señor, el siguiente es su paralelo: y todo mi ser su santo nombre. Así que alma y todo mi ser
son sinónimos. Así que no se refiere exclusivamente a una parte del cuerpo que se separa cuando uno muere. El alma es todo tu ser. Y eso significa que cuando la Biblia dice el alma que pecare, esa morirá, no se refiere exclusivamente a que el alma es el único que peca, es que está hablando de todo tu ser. Entonces esto es una pequeña aclaración que sale propiamente de la exégesis. La otra cosa es el sepulcro, que dice que es el que te libra del sepulcro, hablando de que te libra de la enfermedad, pero está introduciendo como secretamente la idea de que también te libra del sepulcro porque vivirás eternamente en algún momento. En esta idea, detrás de todo, el salmista puede decir confiadamente de que el sepulcro no va a tener victoria en ningún momento. Y que ya sea por la sanidad física o por la resurrección, en algún momento estas cosas no van a ser un stop en nuestra vida. Como casi siempre es en la vida de la persona, es estresante pensar en que la vida se te acaba o que estás enfermo. La gente tiene mucho miedo a morirse cuando no tiene un propósito en la vida. Y estas cosas relajan al hombre y lo hacen pensar en alabar mejor al Señor. Se habla también aquí del Gesed, del amor de Dios, que es una palabra muy poco común, porque normalmente en todas partes estamos acostumbrados a hablar del amor, pero cuando en la Biblia se introduce la palabra gracia o amor inmerecido, utiliza la palabra Gesed, que dicho sea de paso así se llama mi hijo, porque pensando en estas cosas yo quería agradecer a Dios por su gracia y por su misericordia, porque es tan grande y tan inmensa que la mejor forma de perpetuarlo sería poniéndole a mi hijo ese nombre. Y me inspiré en el Salmo 23 cuando dice la palabra de Dios allí: el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, como el sabueso que no pierde el rastro. Y finalmente habla del rejuvenecimiento del águila, que hoy, para decepción de muchos, probablemente tenga que decir aquí que esa historia fantástica que hay por ahí de que el águila sube a un lugar alto y se rompe el pico para vivir otros 35 años más, es fake news. Desafortunadamente, el águila no se puede romper el pico, porque si se rompe el pico no va a poder comer más. Esa es su única sobrevivencia. Hay una historia que ha servido a muchos pastores quizás por mucho tiempo, y no les voy a negar que cuando yo era joven también lo usé. Después tuve que investigar porque me di cuenta que al mirar en la estructura ósea de un águila, el pico es parte del hueso. Si se rompe el pico, se rompe el hueso, eso no se repone. Eso quizás sea bueno aclararlo para que no hagan esa historia de vez en cuando, porque la gente dice, el águila sube, vive 35 años, después sube a un monte, se rompe el pico, espera 150 días, y toda esa historia es fake news. Cuando el salmista se refiere a que te rejuvenece como el águila, es porque el águila, curiosamente, todos los años cambia de plumaje, completamente. Todas sus plumas se cambian y se vuelve nueva de paquete. Pero es el plumaje, no específicamente que se rompen las garras y el pico, porque si hace eso, no va a sobrevivir ni un año. El águila que más ha vivido en cautiverio vivió 40 años. Es lo más que han podido vivir. Hay otros animales que pueden vivir más tiempo. ¿Qué es lo que quiere hacer el salmista? Demostrar que nuestra adoración tiene un fundamento sólido en la palabra, que en los momentos más difíciles debemos recordar las bondades y la misericordia de Dios hacia su pueblo, que existen razones para mantener una actitud de adoración en todo tiempo. Y en estos 5 primeros versículos yo encuentro al menos 3 cosas que dice el salmista que debemos considerar a la hora de venir a adorar a nuestro Dios. Primero, Él te perdona y te sana. Hay una cosa interesante que ustedes tienen que conocer acerca de la cultura hebrea que ha trascendido hasta nuestros días. El pueblo hebreo era muy persistente, vamos a decirlo así,
con el asunto del pecado, porque ellos entendían que había una correlación entre pecar y enfermarse. Como ellos veían, de hecho, como parte de lo que estábamos hablando, alma significa todo el ser. Cuando una persona estaba en pecado, era normal que se enfermara. O sea, había una correlación entre la enfermedad y el pecado. Y esto duró hasta los tiempos de Jesucristo. Este concepto ha estado permanente en el tiempo de Jesucristo. ¿Se recuerdan en Juan capítulo 9, versículo 2? Los discípulos, cuando él sanó a aquel muchacho que era ciego, le preguntaron, ¿quién fue que pecó, este o sus padres? Porque en su mente no cabía la idea de que esta persona estaba enferma porque estaba enferma, no por causa del pecado, sino porque tiene que haber sido por causa de alguien. Pero como él había estado ciego desde que era un niño, ¿cómo justificaban entonces el asunto del pecado y las consecuencias de la enfermedad? Por eso le preguntaron curiosamente, y esto ya tiene más sentido seguramente para ustedes ahora, ¿quién fue que pecó, este o sus padres? ¿Este es el pecado de sus padres trascendiendo hacia sus hijos? Y por supuesto Jesucristo les aclaró y les dijo, esto no es el pecado de sus padres, ni el de él, sino esto es para glorificar el nombre de Dios. En algún sentido hay una razón fuerte para esto, es que el pecado afecta física y espiritualmente al individuo. Holísticamente, el pecado nos afecta a todos. Así que no está del todo errado el hecho de que nosotros también asociemos el pecado con la sanidad física. Si ustedes se han puesto a pensar, una vida en pecado normalmente trae desasosiego, trae estrés, trae consecuencias que después afectan somáticamente nuestro cuerpo. Cuando usted no está bien delante del Señor, su cuerpo se llena de toxinas. Y usted empieza de repente a echar para atrás físicamente también. Se refleja físicamente su pecado. Así que no es una idea muy descabellada pensar como pensaban los hebreos antiguos, de que las consecuencias del pecado trascienden sobre el área física de tu vida. Al mismo tiempo, cuando la persona era sanada, se decía que sus pecados habían sido perdonados. O sea, que Dios había tenido misericordia y le había perdonado sus pecados. Y fíjense si esto era tan cierto, que cuando Jesucristo le llevaron a aquel hombre que lo bajaron en una camilla, ¿se recuerdan? En Mateo capítulo 2 aparece la historia del paralítico que fue depositado delante del Señor ahí, porque había mucha multitud en aquella casa, y los amigos abrieron un hueco en el techo, bajaron al Señor. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Se recuerdan de esa historia? Tus pecados te son perdonados. No le dijo que sea sanado. Eso no fue la primera reacción. ¿Qué quería demostrar el Señor? Que había una correlación entre la sanidad y el perdón de pecado. Por eso ellos murmuraron y dijeron, ¿quién eres tú para perdonar pecado? Si él estuviera perdonado, él estuviera sano ya. Porque toda persona perdonada es sanada. Y Jesucristo entonces, entendiendo sus pensamientos, dijo, para que ustedes vean que yo tengo autoridad para perdonar pecado, levántate y anda. Se cumplió entonces lo que ellos estaban esperando. La realidad es que no todo pecado trae enfermedad. Y esto es más peligroso de lo que ustedes se imaginaban. Porque yo digo, si al final de cuentas, si cometiéramos pecado y siempre hubiera una enfermedad, tendríamos por lo menos algo para chequear, ¿verdad? Tendríamos algo que nos detuviera. No quiero estar enfermo y por tanto no voy a cometer pecado. Es como un freno al pecado. Pero hay pecados que no producen enfermedad y es mucho más peligroso. Jesucristo hace énfasis en que debemos estar tan alertas acerca del pecado porque destruye nuestra relación con Dios. En Mateo 5:28, él habla del divorcio y dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Al que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Mas yo os digo que se casa con la persona repudiada comete pecado. Entonces él invirtió todos los términos porque la gente estaba muy confundida sobre este aspecto. Y en Mateo 5:28 habla más profundamente, estamos en el Sermón del Monte, y él habla más profundamente de la relación del individuo con Dios, y él dice,
No solo esto, si una persona vea o mira a una mujer para codiciarla en su corazón, algo que nadie puede documentar, porque es algo que no se puede ver, esto es pecado. Y esto es adulterio. Con solo mirar a una persona. La demanda espiritual de Jesucristo es mayor que la de la ley. Y esto hace que el hombre debe mirar más profundamente su interior y su alma. Y cuando alaba al Señor debe mirar y escudriñar su vida y raspar toda aquella basura que está allí, que impide su relación con Dios. Así que cuando Él perdona tus pecados, sana tus dolencias, y por eso debe darle gracias a Dios. En segundo lugar, Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de gracia y compasión. La gente lloraba a sus muertos, no solamente porque morían, sino porque iban a ir a un lugar asolado, el Seol. Y el Seol iba a todo el mundo, buenos y malos. Era el lugar donde la gente iba allí a no tener sentido. Hay un proverbio que dice, y en el Seol uno no hace nada. Es un lugar donde se pierde el tiempo. La existencia queda anulada en ese momento. Ellos tenían un concepto de la vida post-muerte en el que les daba mucha ansiedad. Y por eso el salmista dice, no dejarás mi alma en el Seol. Ese sería un triunfo para una persona de esa época, que su alma no quedara en el Seol. Y esto fue exactamente lo que Jesucristo vino a hacer, a dar seguridad de que la vida no termina en el sepulcro. Dice el salmista aquí, Él es el que te libra del sepulcro. No solo porque te da sanidad, y al darte sanidad te libra del sepulcro, sino porque en algún momento también la promesa de Cristo vendría de tener vida eterna. Nosotros estamos convencidos por lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 55, que la muerte ha sido derrotada en Cristo Jesús. ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Tu victoria es vida. En la muerte es victoria. Y esto solamente lo podemos saber nosotros muchos años después que el salmista escribió estas cosas, proféticamente mirando el futuro. Él estaba mirando el futuro, porque ellos también creían en el Mesías. Lo esperaban sin verlo, pero también lo esperaban. Y por esa fe que empezó en Abraham, vamos a decir formalmente, porque Enoc y el mismo Adán disfrutó de esa fe también, o le fue otorgada esa fe también. Ahora nosotros que miramos retrospectivamente, podemos decir, gloria a Dios, alabado sea el Señor, que nos ha dado la victoria sobre el principal enemigo, que es la muerte. Así que este libro del sepulcro y su amor es como ningún otro. Aquí el salmista usa, como decía ahorita, la palabra Gesed, que se traduce en el Nuevo Testamento ágape. Esa palabra es muy poco común, les digo, porque hay muchas palabras para hablar de amor. Por ejemplo, filio, yo amo a mi hermano. Y storgio, yo amo a mi familia. Y eros significa yo amo a mi esposa o a mi esposo. Pero cuando digo ágape, agapao, la palabra griega no expresa ningún sentimiento, no es una necesidad. No necesito amar a nadie. Platón decía que el amor es una necesidad. Pero cuando uno ama con amor ágape, no se cumple ese principio, porque es un amor condescendiente. A María estuvo un hormiguero. Pasamos a veces por el campo y caminamos por todas partes y no estamos conscientes de lo que nos rodea.
Usted pasa por un sembrado, acaba con todo el sembrado, sin darse cuenta. Si corrió por ahí, abrió un surco, ha destruido una vegetación de alguna manera. ¿Qué le importa? Le parecerá duro lo que voy a decir ahora, pero esa es la misma relación que existe entre Dios y nosotros. Eso es lo que usted significa para Dios. Y sin embargo, Dios lo ama. Es un amor que no necesita amar. Es un amor que condesciende, porque es un amor que sale de la voluntad. Fíjense para que ustedes vean. A usted nadie lo tiene que empujar a que ame a alguien. Sin embargo, cuando Dios nos dice en su palabra que amemos a nuestros hermanos, cuando usa la palabra ágape, es una ordenanza. ¿Podría usted ordenar algo que uno siente? O dar la orden a que se ame lo que uno no siente. Siempre relacionamos el amor con sentimiento. Y la realidad es que lo que usted no siente, no le aprovecha. Pero el amor de Dios no es un sentimiento. Es un acto de la voluntad y de la gracia que condesciende a pesar de. Y por eso nosotros debemos dar muchas gracias a Dios, porque si Dios viene a contar nuestros pecados y nuestras iniquidades, Él no nos amaría. Entonces pasó por arriba todo esto y nos amó con un amor entrañable que no se experimenta a nivel sentimental, sensorial, sino es un amor de voluntad, un amor que alcanza a pesar de. Y esto se refleja en la palabra Hesed. Cuando el salmista en Salmo 23 empieza su salmo, el Señor es mi pastor, Él da por sentado que esto implica que yo no tendré necesidad de nada. El Señor es mi pastor, no necesitaré nada. Es como una expresión terminal. Si Él es esto, entonces yo estoy asegurado. No depende de los sentimientos que Él tenga hacia mí. Él lo es y por tanto yo estoy asegurado. Y por tanto el bien y la misericordia me perseguirán todos los días. Es una consecuencia de Él ser lo que es. No amamos a Dios por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Por el hecho de que Él es lo que es y por el hecho de que no cambia, hoy adoramos su nombre. Y finalmente Él te sacia de bienes para que te rejuvenezcas. Primero, el rejuvenecimiento del alma como el águila. O sea, limpia tu vida del pecado y te pone nuevo otra vez. Y es una cosa interesante que hay una correlación entre dejar el pecado y rejuvenecerse. Eso es impresionante, pero les decía ahorita que una persona que se aparta del pecado se rejuvenece. Porque la vida deja de estar intoxicada por las cosas malas. Usted vive metido en el pecado y haciendo las cosas que no agradan al Señor, inmediatamente su vida se tuerce. Por eso es que a veces nosotros intuitivamente decimos, este hombre tiene una cara de maleante. Y uno dice, ¿cómo es que usted puede decir que una cara es de maleante? Usted lo intuye, ¿no? No es que es feo, no es que está mal vestido, es que el rostro es la expresión más clara del alma. Cuando una persona anda en el pecado, toda su vida se involucra en el pecado. Y usted puede notar esto. Y sobre todo, cuando usted está en el Espíritu de Dios, el Espíritu le muestra, le da sabiduría para darse cuenta de cuando las cosas no andan bien y cómo usted tiene que orar por las personas. Es un rejuvenecimiento en todo sentido. La persona se renueva. Y se puede ver mucho mejor en esa primera etapa que se llama el primer amor. Cuando la persona se convierte, ha dejado el pecado y no ha empezado todavía con las luchas que vienen después. Está nuevo de paquete. El cambio es tan radical y se puede ver tanto la diferencia que usted dice, es una nueva persona. Literalmente es una nueva persona. Ha abandonado el pecado. Después vienen las luchas. Y es donde usted tiene que afincarse para poder mantenerse donde está. Pero la realidad es que es nuestro Dios quien nos
beneficia de tal manera de que nos rejuvenecemos. Hay una segunda cosa que nos rejuvenece también, es el servicio a Dios. La vida es un don que debemos apreciar más cuando encontramos el valor del servicio que damos a Dios. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y esto es evidente en nuestras congregaciones. Tenemos muchos hermanos ancianos en las congregaciones. Y curioso es que los ancianos son los más fieles. Mientras más viejos se ponen, más fieles se ponen. Más consagrados, más quieren trabajar. Es interesante que debería ser al revés, ¿no? Que cuando uno está joven debería darle todo al Señor y no esperar a que llegue a viejo. Pero esa es la naturaleza humana. Se da cuenta solamente cuando ha pasado un tiempo y uno ha dicho, he perdido tanto tiempo, pero ahora no quiero desperdiciar. Y por eso damos gracias a Dios por nuestros ancianos en las congregaciones, porque ellos están experimentando la satisfacción de poder estar rejuvenecidos desde adentro hacia afuera. El hombre exterior se va a desgastar, pero el interior se renueva. Me alegro tanto que hay tantos jóvenes aquí involucrados en esto, que esto no es un asunto de los viejos. Si usted empieza ahora a servir a Dios, usted va a tener una vida larga para servir a Dios, que es lo que hace falta. Y finalmente el rejuvenecimiento del alma frente al mundo. En Filipenses 2:15 el apóstol también dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Porque hemos sido llamados a ser sal y luz de la tierra. Y para eso tenemos que tomar la responsabilidad de decir, todo el que me ve debe estar siendo inspirado para servir a Dios. Cuando nosotros somos bendecidos, normalmente lo que Dios hace es que nos utiliza. Ninguna bendición de Dios viene para ti exclusivamente. Yo siempre digo que nosotros no somos aljibes, somos tuberías. En un aljibe usted echa y todo se queda ahí. Y de hecho se pudre. Esa agua necesita renovarse de vez en cuando. Pero cuando usted es un conducto, esa agua siempre está nueva. Cuando Dios llamó a Abraham, le dio una promesa, le dijo, y te bendeciré, Génesis 12:2, y serás bendición a todas las naciones de la tierra. No le dijo, y te bendeciré a ti nada más, porque tú eres mi hijo amado. Dios cuando ama no está mirando la perspectiva solamente del lugar ni del momento histórico. Él está pensando en grande, porque Él ama a todos entrañablemente desde antes de la fundación del mundo. De hecho, Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ese proyecto estaba hecho antes de que nada se hubiera hecho. ¿Y por qué? Porque Dios mira el futuro y ve el triunfo y no la derrota. Pero necesita utilizar sus medios de gracia. ¿Sabía usted que usted es un medio de gracia? Usted es un conducto de la gracia de Dios. Dios se mueve a través de usted. Hay un montón de ángeles que quisieran hacer ese trabajo. La Biblia lo dice. Los ángeles quieren hacer el trabajo que nos toca a nosotros, pero no va. No les toca. Es a nosotros. Y por tanto, mi hermano, quiero que te sientas hoy motivado a tomar esto en serio. Dios te está llamando a que alabes su nombre en todo tiempo, que te prepares en la vida espiritual, arrepintiéndote de tus pecados y buscando una salud que más allá que la salud física, asegurándote en las promesas más grandes que hay de vida eterna, de gracia y compasión. Y también en las promesas que dicen que tú vas a tener una vida rejuvenecida si te acercas a Él. Quiero que hoy te vayas de aquí simplemente con la conciencia de que Dios te ama mucho. El salmista expresaba esto desde lo más profundo de su corazón. Y simplemente esperaba
grandes cosas de Dios. No hay nada, decía George Mueller de Bristol, decía, no hay nada que Dios no pueda hacer con una persona que se ponga 100% de sus manos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Amén. Ponte en las manos del Señor, disfruta la palabra que es nueva cada día. La Biblia hay que estudiarla con tiempo. No te apures. Yo pienso que si tú dices, leí 300 capítulos de la Biblia hoy, no creo que hayas aprovechado mucho. Fíjense, hemos estado en 5 versículos aquí, casi media hora, ¿verdad? Y puedo seguir si quieren, pero no los voy a torturar más. Quiero solamente que piensen, Dios es muy grande y su amor es eterno. Que Él los bendiga mucho y espero que esta iglesia pueda ser un ejemplo en esta comunidad para ganar a muchos para Cristo. Amén.